Bienvenidos al curso de Matemática Financiera. Vamos a trabajar amortización y fondo de amortización. Miremos el siguiente ejemplo. El Banco de Finanza otorga un crédito a la empresa Industrias S.A. por 120.000 para el financiamiento de un proyecto industrial. El préstamo se cancelará en un plazo de 3 años mediante 6 cuotas iguales semestrales. Se estipula una tasa anual del 14.49% efectivo anual y que el primer pago ocurra 6 meses después de recibido el préstamo. Inciso A, calcular el valor de la cuota semestral. Inciso B, calcular los intereses del periodo 4. Inciso C, construir el calendario de amortización para el préstamo. Bien, saquemos los datos del problema. En este caso, la empresa Industria S.A. estaba pidiendo financiamiento al Banco de Finanzas. Le conceden el préstamo por un valor de 120.000. Tenemos 120.000. El préstamo lo va a cancelar en un plazo de 3 años. Tenemos el tiempo T, 3 años, mediante 6 cuotas iguales semestrales. Valor del préstamo 120.000. El plazo 3 años, equivalente a 6 cuotas iguales semestrales. Es decir, aquí se refiere al tiempo total. No era necesario poner las 6 cuotas semestrales, sino que recuerden que N es T por M. Así que era 3 años por la frecuencia de conversión, que estamos hablando de semestres. Hay 2 semestres en el año y por lo tanto teníamos 6 semestres, que lo tenemos aquí mediante 6 cuotas iguales semestrales. Dice que la tasa va a ser del 14.49% efectivo anual. Hay que analizar el periodo de pago. Habíamos dicho PP, periodo de pago. Dice que el periodo de pago va a ser cuotas semestrales. Así que va a ser semestral. IPC, el periodo de conversión o de capitalización, dice que es anual. De acuerdo a la tasa de interés, dice que se estipula una tasa anual del 14.49 efectivo anual. Por lo tanto, disponemos de la tasa IM, tasa efectiva anual, que es 14.49 anual. Y que el primer pago ocurra 6 meses después de recibido el préstamo. Esto está aclarando que el periodo de pago es semestral. 6 meses equivale a un semestre, así que estamos hablando de semestre. Lo primero que tenemos que hacer antes de continuar, habíamos dicho que si el periodo de pago PP no coincide con el periodo de conversión, hay que hacer un ajuste a la tasa de interés. Hacemos el ajuste 14.49% anual, hay que pasarlo a una tasa semestral. Por lo tanto, vamos a hacer un ajuste. Hay 3 formas, habíamos dicho. Tenemos la tasa efectiva, tenemos la tasa nominal y tenemos la tasa equivalente. En este caso no puedo usar tasa efectiva porque ya el problema me da una tasa efectiva anual. Me quedaría entre tasa nominal y tasa equivalente. Para ocupar tasas equivalentes habíamos dicho que tanto el periodo de pago tiene que ser una frecuencia mayor a 1, es decir, anual, y el periodo de conversión también tiene que ser una frecuencia mayor a 1. En este caso, el periodo de pago es semestral, la frecuencia es mayor a 1, pero el periodo de conversión es anual. Es decir, tasa equivalente no sería, así que vamos a utilizar tasa nominal. Dado que como el periodo de pago tiene una frecuencia mayor a 1, pero el periodo de conversión, la frecuencia es anual. Así que sería tasa nominal. La fórmula de tasa nominal sería la siguiente. J es la tasa nominal, sería igual a la frecuencia. Raíz de M, la frecuencia,
por 1 más IE, la tasa efectiva anual. Y al final de la raíz le restamos menos 1. Vamos a sustituir. Dice que la frecuencia del periodo de pago sería semestral, así que sería 2 raíz de m, que sería 2. 1 más IE en la tasa efectiva anual sería 14.49 entre 100 y tenemos 0.1449. Al final de la raíz le restamos menos 1. Efectuamos esta operación en la calculadora. Tienen que realizar en la calculadora según los procedimientos que hemos trabajado para revisar. Y esto nos da 0.14. Esta es una tasa convertible semestralmente. Hay que utilizar todos los decimales que nos den. En este caso solamente me da 0.14. Convertible o capitalizable semestralmente. Así que la tasa ya no es 0.1449, sino que es una tasa anual de 0.14 capitalizable semestralmente. Ahora el periodo de pago es semestral y el periodo de conversión ya no es anual, sino que también es semestral. Vamos a determinar el valor de la cuota semestral, dado que estamos trabajando con anualidades ordinarias, dado que dice que el primer pago ocurre 6 meses después de recibido el préstamo, es decir, se está realizando al final de cada semestre. Es una anualidad ordinaria, así que la fórmula sería R, anualidad, igual a P, el valor del préstamo por la tasa de interés, entre 1 menos el factor de 1 más I elevado a la menos N. Vamos a sustituir. Dice que P, el valor actual o el préstamo que solicitó la empresa, fue por 120,000. Tenemos 120,000 por la tasa de interés. Recuerden que este J es la tasa nominal, por lo tanto la tasa I por periodo sería J entre M. Lo pueden sacar aparte el dato, pero yo siempre digo que lo pongamos dentro de la fórmula. J sería 0.14, ya está expresado en decimal, 0.14, dividido entre la frecuencia de conversión, que sería 2, estamos hablando de semestre, entre el factor de 1 menos 1 más I, nuevamente 0.14 entre 2, elevado a la menos N, sería el tiempo total. Habíamos dicho que era 3 años, equivalente a 6 pagos o cuotas semestrales. Por lo tanto, elevado a la 6. Lo vamos a hacer despacio. Primero vamos a trabajar el numerador. Tenemos 120,000 por 0.14 entre 2. Tenemos 8,400. Entre el denominador tenemos 1 menos, paréntesis, 1 más 0.14 entre 2 elevado a la menos 6. Esto nos da el factor de 0.33, 36, 57, 77, 62. Tienen que escribir todo lo que le dé la calculadora. Efectuamos el cociente, la división. Y esto nos da 25,175,50. Ahí tenemos. Es decir, para cancelar el préstamo
de 120.000, la empresa Industria S.A. va a tener que efectuar 6 pagos semestrales por la cantidad de 25.175.50. Lógicamente, estas cuotas ya incluyen capital e intereses. Vamos al siguiente punto. Dice el punto B, calcular los intereses del periodo 4. En algún momento puede hacer que no sea necesario elaborar las tablas de pago, sino que con la fórmula de los intereses podemos determinar cuánto tiene que pagar la empresa en algún determinado periodo. Porque podrán haber tablas grandes. Supongamos que es una tabla de 60 periodos, 50, 90. Sería bastante difícil encontrar los intereses en determinado periodo. Así que al aplicar la fórmula siguiente, inciso B, vamos a calcular los intereses del periodo 4 utilizando la fórmula siguiente. I sub K igual a R, el valor de la cuota, por el factor de 1 más I elevado a la menos N más K, que va a ser el periodo de los intereses a encontrar, menos 1. Vamos a sustituir. En este caso vamos a determinar los intereses del periodo 4. R, el valor de la anualidad o la cuota, dice que eran 25.175.50. El factor de 1 más I, la tasa ya sabemos que es 0.14 entre 2, elevado a la menos N. El tiempo total habíamos dicho que era 6. Tenemos menos 6 más el valor de K, que estamos hablando de los intereses del periodo 4, menos 1. Aplicamos esta operación en la calculadora. Al veces es mejor trabajar de atrás hacia adelante, tal vez este factor primero, 1 menos, 1 más, 0.14 entre 2, exponente, menos 6 más 4 menos 1. Esto nos da el factor. Vamos a escribir el valor de la cuota por el factor de 0.1837021231. Multiplicamos por el valor de la cuota 25.175.50 y tenemos 4.624.79. Es decir, si la empresa o esta persona desea saber cuántos intereses le tiene que pagar en el periodo 4, tenemos 4.624.79, sin necesidad de elaborar las tablas de amortización. Lógicamente, siempre al solicitar un préstamo nos dan la tabla de amortización los bancos, pero puede ser que si fuera un préstamo en alguna empresa, tal vez no nos proporcionen las tablas. Así que estas fórmulas nos permiten determinar los intereses que hay que pagar en determinado periodo. Y nos queda elaborar la tabla de amortización para finalizar el caso. Vamos a elaborar la tabla de amortización como los ejemplos anteriores. Vamos a trabajar con 5 columnas, habíamos dicho, suponiendo que la persona o la empresa paga en su totalidad, es decir, no van a haber intereses moratorios. En este caso, el periodo es semestral, sería de acuerdo al tiempo total, de 0 hasta 6, que sería el tiempo total, es decir, va a ser a 6 filas. La cuota nivelada o las cuotas iguales, la vamos a llamar A, sería a las cuotas que determinamos en el inciso A, 25.175.50. Pero iniciamos en el periodo 0, la empresa solicita el préstamo al banco se lo concede
por la cantidad de 120,000. Iniciamos con el saldo al día de hoy, 120,000. La empresa tiene que efectuar pagos por 25,175,50. Estos pagos son constantes, son iguales, así que en cada periodo vamos a obtener la misma cantidad. El total, 25,175,50 por 6, tenemos 151,053. Si observan, aquí ya nos pasamos por el valor del principal del préstamo, pero recuerden que estas cuotas ya incluyen capital e intereses. Los intereses de vengado, le vamos a llamar la columna B. Vamos a determinar los intereses por cada periodo. Por lo tanto, el interés del periodo 1 va a ser igual al saldo actual, 120,000 por la tasa de interés, es decir, 0.14 entre 2. Efectuamos los intereses del periodo 1, tenemos 8,400. Y la amortización, habíamos dicho, si esto le llamamos la columna C, va a ser igual a A menos B, para que sea fácil, es decir, A, el valor de 25,175,50, menos B, que serían los intereses. Tenemos C. Por lo tanto, 25,175,50 menos 8,400, y por lo tanto la amortización sería 16,775,50. ¿Qué significa? Que la empresa o la persona realmente ha abonado la deuda esta cantidad. No ha abonado 25,175,50. Ha efectuado este pago, pero lógicamente como los intereses lo están comiendo, realmente ha abonado la deuda esta cantidad. Por lo tanto, el saldo actual al final del primer semestre sería de su CAS menos 1, es decir, el saldo anterior, en este caso es de 120,000 menos lo que se ha amortizado a la deuda, es decir, 16,775,50. Por lo tanto, la deuda al final del primer semestre queda en 103,224,50. Y el proceso se vuelve a repetir. Nos vamos, intereses del periodo 2, igual el saldo actual que hay en este momento. Tenemos 103,224,50 por la tasa de interés. Tenemos 7,225,72. Serían los intereses del periodo 2. Conforme la empresa va abonando con cada cuota, los intereses tienen que ir disminuyendo. Vamos con la amortización, habíamos dicho a 25,175,50 menos B, los intereses de vengado, y tenemos la amortización. Por lo tanto, 25,175,50 menos 7,225,72 y tenemos 17,949,78. Los intereses van disminuyendo y la amortización va aumentando, es decir, en cada periodo de intervalo la empresa va abonando más al capital.
Por lo tanto, el saldo, ya hemos dicho saldo anterior, 103.224.50 menos la amortización, 17.949.78. Por lo tanto, me queda el saldo 85.274.72. Vamos nuevamente los intereses del periodo 3. Saldo actual. Tenemos 85.274.72 por la tasa de interés. Tenemos 5.969.23. Tenemos los intereses. Efectuamos la amortización nuevamente. El valor de la cuota, 25.175.50 menos 5.969.23. Tenemos 19.206.27. El saldo, siempre el saldo anterior, 85.274.72 menos la amortización. Y el final del tercer semestre nos queda en 66.068.45. Ya estamos por finalizar, solamente nos quedan 3 intereses. Vamos con el interés del periodo 4, el saldo actual, 66.068.45 por la tasa de interés. Y tenemos 4.624.79. En esta columna, en la fila 4, 4.624.79 lo he sombreado con este color porque si recuerda, en el punto B nos estaban pidiendo determinar los intereses del periodo 4 y se observan cuánto nos daba 4.624.79 que corresponde a la fila 4. Estos son los intereses del periodo 4. Nos vamos con la amortización. Nuevamente la cuota que está efectuando la empresa, 25.175.50 menos los intereses. Y tenemos 20.550.71. El saldo anterior, 66.068.45 menos la amortización. Y tenemos 45.517.74. Nos vamos a los intereses del periodo 5. El saldo que tenemos por la tasa de interés. Esto nos da 3.186.24. Interés del periodo 5, 3.186.24. La amortización, 25.175.50 menos los intereses. Y tenemos 21.989.26. Saldo anterior, 45.000
517.74 menos la amortización y tenemos 23.528.48. Terminamos con los intereses del periodo 6, el saldo actual, 23.528.48 por los intereses tenemos 1.646.99. Efectuamos la amortización, el valor de la última cuota que está efectuando la empresa, 25.175.50 menos los intereses. Tenemos 23.528.51. El saldo actual, 23.528.48 menos la amortización. Y tenemos menos 0.03. Al final sería el saldo pagado. Sumemos los intereses. 8.400, 7.225.72, 5.969.23, 4.624.79, 3.186.24 y 1.646.99. Tenemos 31.052.97. Podemos sumar estas columnas o simplemente restamos esto. El total de cuota, 151.053 menos los intereses, 31.052.97. Y tenemos 12.120.000.03. Al final, aquí nos tiene que dar 0 o lo más cercano a 0. Si observan, nos dio menos 0.03. Esto se debe a las variaciones de decimales que utilizamos en la solución del problema. Al final tiene que ser lo más cercano a 0. Al final, la empresa está pagando 31.052.97 de intereses por solicitar un préstamo de 120.000. A veces en algunos casos hay confusión, algunos creen que solamente está pagando los 120.000 porque como ven en base a los 120.000 al final me da 0, pero no. Recuerden que en base a las cuotas niveladas y estas cuotas ya incluyen capital e intereses. Al final la empresa está pagando esto por intereses. Bien, también hoy en día podemos utilizar los sistemas, los programas y estas tablas pueden ser bastante fáciles de resolver. Pero en este caso el curso radica en poderlo realizar de forma manual. Bien, aquí terminamos el caso de estudio y nos vemos en el siguiente video tutorial.